Sí, es más o menos lo que nos pasó a todos, ¿no? En nuestro lugar docente, todos tuvimos un plan en marzo, febrero-marzo, y bueno, a mitad de camino se nos modificó, así que las entiendo plenamente porque por supuesto me pasó exactamente igual que a ustedes y estoy recurriendo a los mismos métodos para comunicarme con mis estudiantes para justamente para que la oralidad clarifique un poco las intenciones que uno tiene en los espacios, sobre todo con los estudiantes que son ingresantes. A mí me tocan varios ingresantes y por supuesto que no es lo mismo el contacto cara a cara, incluso virtual, que lo que uno les puede dejar escrito y dejarlos un poco a merced de ellos que puedan decidir qué hacer y qué no. Sí. Hola Pau, buen día. Entonces, Hola, Paula. las entiendo plenamente a ambas. A mí en particular me costó el tema de la matriculación. Estuve intentando varias veces y me costó la matriculación hasta que, bueno, Pablo y Guido pudieron resolverlo. Así que estoy atrasada con las lecturas, sumado a que, bueno, esto que les pasa a ustedes, que nos pasa a toda la comunidad de profes de IUPA, ¿no? Haber puesto en marcha tantas aulas virtuales y empezar a digitalizar materiales, y digitalizar clases que uno habitualmente da. Yo estoy en el área, en el departamento de música, en el departamento de formación general. Entonces, con las prácticas docentes todavía me cuesta un poco ponerme en la materia de práctica docente, me cuesta un poco todavía ponerme a tiro con esto de es raro también dar clases de instrumento a través de esto, como las cuestiones auditivas no son las mismas, interfiere mucho el ruido ambiente, entonces bueno, es difícil ponerse también. Entonces ahí venimos, me imagino que no me pasa solo a mí, estoy en contacto con muchos de mis colegas, nos pasa a todos que venimos como remando y tapando parche y mucho buen día. Y viendo cómo lo resolvemos. Entonces, particularmente con ustedes, Hola, en el espacio que ustedes nos están brindando, para mí es sumamente interesante, pero sí estoy muy atrasada, así que no les podría hacer ningún aporte de si me preguntan de alguna No, lectura o algo, porque no, 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 he no. estado en contacto con nada. No, un Pero, poco la idea era presentarnos, que nos conozcan. Yo en estos momentos estoy trabajando en la Facultad de Ciencias de la Educación con 550 ingresantes, o sea, sabemos de lo que estamos hablando. Bueno, Fabi se va a presentar, pero Fabiana es la directora de Educación a Distancia en la facultad. Nosotros venimos trabajando ya hace muchos años en el sistema semipresencial. El sistema semipresencial es para la gente que vive, creo que es a más de 30 kilómetros o trabaja. Entonces perdón, nosotros nos ¿qué encontramos universidad es? Perdón. de la Universidad Nacional del Comahue, la Facultad de Ah, está en Ciencias de la Comahue. Educación, Ah, en bien. Cipolletti. En Cipolletti. Sí. Eh, entonces nos encontramos con nuestros alumnos los días sábados, una vez al mes. Sí. Tenemos algún... ¿Se cortó? Ah, no. Tenemos como algún manejo, corríamos con la ventaja de tener materiales escaneados y demás, que es una ventaja, sobre todo para estas materias que son tan, como yo digo, tan densas en la cantidad de materiales, en lo teórico, trabajar sobre las pedagogías. Hola, recién estoy viendo, pues no manejo el Jitsi, entonces no sé dónde está para poder escribir. Entonces, para nosotros también había sido un esfuerzo, sobre todo, entrar por primera vez a una institución, que si bien soy yo de Roca, conozco mucho el IUPA, pero la conozco en realidad como consumidora, digamos, no desde adentro. Conozco un poco a algunos profes y demás, entonces decíamos, bueno, ¿cómo poder hacer para que una materia teórica, porque es una materia netamente teórica, la pedagogía, poder acompañarlos? Entonces, un poco, nosotros nos parecía que el subir clases en forma oral, digamos, las videoclases como le estamos subiendo, permitía la explicación, permitía que ustedes nos vayan escuchando.
nosotros hacemos referencias a la bibliografía y demás, y esta guía de lectura como acompañando la lectura, porque en realidad están muy solos, digamos. Al no tener la posibilidad de encuentro presencial, uno queda muy solo tratando de resolver los textos, leyendo los textos, hasta que encuentra la dinámica, ¿sí? Entonces, nos parece que esto está bueno porque en realidad primero los conocemos a algunos de ustedes que puedan entrar a esta sala, ustedes nos conocen a nosotras. La idea no era preguntarles, excepto que algunos de ustedes y algunas sí tengan preguntas puntuales, la idea era un poquito contarles nuestra propuesta y contarles lo que estábamos pensando cuando armamos esta propuesta, ¿sí? Fabi, no sé si querés decir algo, porque si no yo hablo mucho. Sí, no, es lo mismo, o sea, nos agarró el tema de entre lo híbrido, nosotros habíamos preparado un programa y una planificación que tenía que ver con que nos íbamos a encontrar en la presencialidad, entonces tuvimos que adaptar los contenidos, como vos relatabas bien, que tuviste que, todos estamos organizando y replanificando con lo que tenemos. Virginia está escuchando muy mal. Bueno, voy a ver si puedo hablar un poquito más lento. Si no, nos vamos manejando por el chat también, Virginia. ¿Dónde está el chat, Fabi? El chat está en el extremo inferior izquierdo, al lado de la manito. Ah, ya lo vi. Paula, ahí está, exacto, ahí tenemos. Entonces, la idea fue hacer este encuentro para lo que más o menos hacemos en la presencialidad, de explicar para dónde iban los textos, más allá de las videoclases, poder hacerlo. Entonces, la profesora Glenda figura como Joaquín Sánchez. Les aclaro, porque tuvo que cambiar de computadora y tuvo que poner la computadora del hijo. Es densa, como decía Glenda, es densa la materia. Nosotros más o menos venimos acostumbrados a ese nivel de bibliografía porque Glenda da historia general y argentina moderna, yo historia antigua, y por suerte no me tocó este cuatrimestre. También tengo ingresantes, pero bueno, va a tocarme el segundo cuatrimestre porque no volvemos, o sea, hasta yo creo que no vamos a volver. Entonces, Paula, sí, no te preocupes si no te conectas con el video, conectarlo y desconectarlo cuando vos quieras, Paula. Entonces decíamos, bueno, armemos estos encuentros. Después se armó un poco el tema con el Zoom, ¿no? Que todo el mundo le empezó a tener miedo al Zoom y la verdad es que no ha tenido episodios, yo se los cuento esto como para que a ustedes también les sirva, no ha tenido episodios de hackeo Zoom, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Lo que ha pasado es que alguien que legítimamente ha entrado ha compartido cosas indebidas, pero digamos, no es hackeo lo que ha pasado, comparte, digamos, no les roba a ustedes las claves de los bancos, ni nada parecido. Pero bueno, Jitsi también es una buena opción. Y con respecto a los contenidos, esta parte, digamos, la pedagogía está anclada en la historia. No podemos nosotros ver el desarrollo y los cambios de las ideas pedagógicas sin tener en cuenta el contexto. Por eso están tan relacionados los contenidos, para entender esos cambios pedagógicos. Es más, si uno quiere analizar los cambios pedagógicos de hoy o las perspectivas que están hablando todos los pedagogos hoy acerca de lo que está pasando, lo que hay que entender es el contexto. El gran problema es que ese contexto es de una inestabilidad y una liquidez y una rapidez que no lo estamos pudiendo ver hoy. Pero, digamos, nosotros que vamos para atrás, podemos más o menos verlo. Y además, el ir para atrás también, porque eso también está en la propuesta nuestra de pedagogía, es ver cómo eso que vimos, que ayer relataba el origen de la escuela, que tenía miedo la compañera, no me acuerdo el nombre en este momento, pero Virginia o Amanda era, no me acuerdo. Amanda era. Esos elementos que se llamaban escuela, ustedes los pueden identificar hoy también.
porque no es que se fueron cambiando y completamente desaparecieron. Entonces, empezamos en un punto en el cual esos elementos que identificamos más profundamente en esos momentos históricos, aún hoy continúan, porque no hemos dejado de ser modernos y estamos siendo otra cosa además. ¿Sí? Entonces, nada, eso, era la idea de poder ver, por eso ustedes tienen tanto texto de anclar el momento, ¿no? De histórico. Claro. Virginia, sí, pueden silenciar los micrófonos para ver si se puede escuchar mejor, dice Virginia. Bien, sí, a medida que van ustedes silenciando, por ahí se escucha mejor. Sí, nosotros, si nos encontráramos en la presencialidad, pero igual quisiera decirlo, y sobre todo si queda grabado, cuando Guido nos invita a dar esta materia, que es pedagogías contemporáneas, lo primero que a veces nos surge, también desde una mirada histórica pedagógica, de alguna manera, ¿me escuchan? Sí. Sí. Uno podría hacer una crítica, en todo caso, al nombre de la materia, porque en realidad era empezar a pensar qué significa contemporánea, qué es contemporáneo. Nosotras salimos un poquito, digo, como para empezar ya con nuestra propuesta, ¿te parece? Ya son 9:20, así los chicos pueden, ustedes. ¿Qué es lo contemporáneo? Era empezar a romper con esto que nosotros fuimos, digamos, construyendo quizás como estudiantes en otras instancias, donde la historia se dividía, ¿no?, en historia antigua, media, moderna y contemporánea, ¿no? Parecía que lo contemporáneo empezaba en un momento determinado de la historia y desde la pedagogía lo contemporáneo era aquello que rompe o dialoga críticamente con la concepción de la conformación de la escuela moderna, ¿sí? Entonces, frente a esto, lo que nosotros planteamos con Fabiana, ella lo planteaba muy bien en el primer video y ustedes lo tienen en la introducción, era imposible de la nada empezar a trabajar con un concepto y con una propuesta pedagógica que sea la contemporaneidad. ¿Qué era lo contemporáneo? Nos preguntábamos para iniciarlo. Entonces, por eso, ustedes tienen como dos grandes unidades al principio, porque no es posible hablar de estas pedagogías contemporáneas o pedagogías que critican a la pedagogía moderna, sin que ustedes conozcan qué es la modernidad, porque precisamente en la modernidad nace la escuela. Ayer también alguien preguntaba, ¿no? Nace la escuela moderna, la escuela tal como quizás la conocemos hoy, con algunos resabios, otros no, pero digamos, es en la modernidad. Entonces, en este diálogo entre modernidad y contemporaneidad, toda esa primera unidad, y sobre todo porque nosotras estuvimos mirando el plan de estudio y no tienen otra pedagogía ustedes, no tienen una historia de la educación, trabajan con la historia de las universidades. Entonces, toda esa primera unidad, que es larga, pero que nosotros la vamos a trabajar durante hasta junio por lo menos, era mostrar de alguna manera la propuesta educativa de la pedagogía moderna, ¿sí? Y en esa propuesta educativa de la pedagogía moderna, nosotros la fuimos desagregando, diríamos, por lo menos en 5 grandes temas. Me van siguiendo, ¿no? Cualquier cosa nos van levantando la mano. En la pedagogía moderna, ¿cuándo nace la modernidad? Es el primer video, que es un video largo. Nosotros entendemos que quizás las videoclases en la primera parte fueron muy largas, pero por 2 motivos. Era muy difícil dejarles solamente un video del contexto, de decirles, bueno, para nosotros la modernidad empieza en este momento, empieza a partir de la transición del feudalismo al capitalismo, a partir de la crisis del 14. Entonces, ese gran video largo que le dejamos, histórico, lo que quería hacer de alguna manera era contextualizar precisamente la primera modernidad. ¿Cuál es la primera propuesta pedagógica? Es la propuesta del humanismo. Ustedes lo tuvieron también en esa primera clase,
en sus dos vertientes, ¿se acuerdan? Si lo empezaron a leer o lo empezaron a ver las clases, lo que se denominó el humanismo laico, ¿sí? Y el humanismo religioso. Lo que nosotros queremos demostrar también con esto, que en cada uno de estos siglos las propuestas pedagógicas fueron las propuestas pedagógicas hegemónicas de cada uno de estos siglos. Esto no significa que hoy en la actualidad también queden resabios de esas propuestas pedagógicas. Digamos, claro, es que, bueno, sobre todo si uno mira los currículum de colegios jesuitas, sigue anclado en una concepción de hombre casi diríamos humanista. Nosotros cuando trabajamos en clase decimos, ¿hola? Sí, te escuchamos. Perdón. Nosotros decimos, bueno, el Colegio de Montserrat en Córdoba hace muy poco que permitió el acceso a las mujeres, ¿no? Era una propuesta humanista, una propuesta del varón, una propuesta de la distinción. Entonces, toda en esa parte nosotros queríamos trabajar esta primera propuesta que forma parte de una propuesta de los siglos XV y XVI. Y en el día de ayer les dejamos, después podemos, digamos, meter más un poquito, pero era la propuesta. En el día de ayer dejamos el segundo gran tema, que forma parte de la propuesta del siglo XVII, que es la propuesta de Comenio y su didáctica magna. Nosotros siempre decimos que la modernidad nos ha dejado padres, ¿no? El padre de la didáctica, el padre del positivismo, el padre, ¿no? Y todo lo que significa, seguramente ustedes, quizás si alguno está cursando, ya cursó la didáctica, que creo que está ahora Sonia, seguramente en algún momento van a trabajar también a Comenio, pero a nosotros nos interesa Comenio por varias razones. Primero, porque cambia la concepción de cómo se empieza a conocer, ¿no? Si antes se conocía leyendo a los clásicos, ahora se conoce no solamente leyendo a los clásicos, sino también yendo a la realidad, a la empiria y demás. Pero lo que nos parece más interesante es ver este sujeto pedagógico que queremos que ustedes lo vean, digo, tienen que centrarse en la lectura de la introducción del programa, porque ahí está como muy clarito, bueno, ¿para quién? ¿No? El para quién, estas propuestas pedagógicas, ¿a quién va dirigida? ¿Cuál es ese sujeto de la pedagogía, no? Y si el sujeto de la pedagogía para los humanistas era el hombre distinguido, bueno, vamos a ver qué dice Comenio con su pansofía. Entonces, ese es el segundo tema de la unidad de la modernidad. El tercer tema va a ser el que vamos a dejarles hoy, también del siglo XVII, que va a ser que es la propuesta pedagógica del realismo, lo que se denominó el realismo pedagógico. Para otros autores lo llaman el empirismo pedagógico, que es la propuesta de Locke. Y ahí en Locke, en realidad son dos videos, el de Locke, porque además, quizás algunos de ustedes tienen otras lecturas, pero además a Locke, para nosotras es muy difícil en 15 minutos decirle, bueno, esta es la propuesta pedagógica de Locke. ¿Sí? O sea, porque además Locke es conocido también como el padre del liberalismo político, entonces no podemos no hacer mención a su propuesta política religiosa, porque precisamente estaban pasando cosas en la Inglaterra del siglo XVII. Entonces, también nosotros nos basamos en el contexto. Sí, Fabi. No, quería decirles que si bien, como para apuntar, porque ayer también hubieron preguntas con respecto a eso, nosotros no es que planteamos el contexto para que ustedes digamos, estudien y analicen profundamente. Ayer preguntaban qué es lo más importante, en qué tenemos que poner el ojo. Bueno, en las propuestas pedagógicas, sin olvidar el contexto, pero por ejemplo, en ningún momento nosotros le vamos a pedir o va a ser necesario que ustedes nos analicen el feudalismo o nos analicen qué pasó en la revolución de las rosas en Inglaterra, que es el contexto de Locke, por ejemplo. Nada que ver, eso se va a nombrar, ustedes lo van a ver como el contexto, pero eso no es donde ustedes tienen que fijar la mirada. Que sí, los textos van a hablar de mucho detalle de esas cuestiones. ¿Pero por qué? Porque los textos no están hechos para esta materia. No están escritos para darlos en determinadas materias. Entonces hablan de lo general. Esas cuestiones ustedes las van viendo
y van dejando, digamos, ¿sí? No es donde ustedes tienen que enfocar. En definitiva, cuando abordan los textos y cuando ven los videos. Nosotros les vamos a dar el relato, o sea, además, cuando ustedes ven el video también, nosotros le damos todo el contexto y explicamos, pero no es que ustedes tienen que saber cada detalle de aquello que uno le plantea. El foco está puesto en que se entienda en desarrollo paralelo entre las propuestas pedagógicas, ahora con la aparición fuerte de la didáctica. Ustedes van a ver que siempre la didáctica y la pedagogía, ahora que aparece fuertemente la didáctica, va a haber como una, si se quiere, confusión. Pregunten ustedes a cualquier docente que encuentren qué es la didáctica y qué es la pedagogía, y van a ver que se produce como una confusión de que es lo mismo, cuando no es lo mismo, pero porque están tan entramadas y están tan profundamente relacionadas, ¿sí? Que la vamos a ver con fuerza ahora con Comenio, porque es el siglo del método en general, ¿cierto? El 17, pero no es que la pedagogía dejó de existir porque aparece fuertemente la didáctica. Entonces, esas cuestiones son las que ustedes tienen que dar el foco, el eje, dónde ponen la mirada cuando leen y cuando ven los videos y cuando después ustedes quieran hacer los diferentes trabajos o relacionarlos con otros temas. Bien, esta propuesta es por dónde venía la pedagogía, cuáles eran las características de las distintas propuestas pedagógicas, y como dijo Glenda, de Locke hay para hablar millones de cosas. Se tiene que mencionar que fue el padre del liberalismo y qué estaba pasando. Ahora, no es nuestro tema. Nuestro tema es la propuesta pedagógica. De todas maneras, para entender su propuesta pedagógica, necesito saber qué estaba pasando. ¿Se entiende? Bien. Sí. Bueno, era un poquito explicar por dónde venía entonces nuestra... no quiero llenarlos hoy de contenido, digamos, pero sería desde ese lugar que nosotros marcamos como estos 3 temas, ¿sí? Dentro de la unidad 1. La unidad 1 después va a seguir con la propuesta de Rousseau, que en pedagogía es crucial, con la propuesta de la Revolución Francesa. Piensen que en el siglo XVIII se crea la escuela moderna, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como escuela moderna, y trabajamos luego desde el positivismo como una propuesta del siglo XIX y del socialismo utópico y científico, que de alguna manera cierran lo que nosotros denominamos la modernidad, en todo caso, y es la entrada, ¿sí?, a lo que tradicionalmente se denomina contemporáneo, pero además, sobre todo con el socialismo, porque critica, ¿no?, esta posición de esta escuela moderna que además es capitalista, burguesa, hegemónica, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es la unidad 1, ¿eh? Y esa unidad 1 entonces va acompañada con esa guía de lectura que les volvemos a decir, es para que ustedes vean por dónde tiene que pasar la lectura, tal como dice Fabiana. No nos vamos a quedar en el análisis de las monarquías absolutas, para nada, nos vamos a quedar en el análisis de los sujetos o el sujeto pedagógico de la propuesta jesuita, de la propuesta luterana, ¿se entiende? Pero no podemos, digamos, nuestro posicionamiento, digamos, epistemológico, teórico, metodológico, nos viene ahí, anclado desde la historia, porque no es posible una propuesta sin esta contextualización histórica, ¿sí? Cuando nosotros... Fíjense, por ejemplo, que recién ahora aparece el sujeto pedagógico. En este contexto aparece el concepto de sujeto pedagógico, que después va a tener modificaciones a lo largo de las distintas propuestas, pero digamos, si vamos a hablar de sujeto pedagógico, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo surge? ¿Cómo se va constituyendo fuertemente? ¿Y cómo pervive además? Y todo lo que vamos a ver en la unidad número 2 tiene que ver con la crítica
a esa propuesta que se gestó en lo que nosotros vimos como la unidad 1, ¿no? Entonces, también esa, como dijo Glenda al principio, la necesidad de ver bien las pedagogías críticas, a qué le hacen frente, qué critican, frente a qué se paran. Pero también se paran así porque hay un desarrollo de otras disciplinas, porque vamos a ver en la unidad 2 cómo tanto la pedagogía como la didáctica van a incorporar los saberes de otras disciplinas, como la psicología fuertemente, ¿sí? Mucho anclaje político, estamos hablando de las pedagogías críticas, como Freire, por ejemplo, y fíjense ustedes que las que vamos a ver en la 2, que le hacen la crítica a lo que vimos los contenidos de la 1, también perviven hoy, porque, digamos, en muchas de las propuestas que ustedes inclusive van a armar desde sus propios saberes, incorporan cuestiones de Freire, de Giroux, de pedagogos que hoy todavía están vivos, pero que se consideran que están en la pedagogía crítica o que pertenecían a ese movimiento de las pedagogías críticas. Sí, entonces ¿nos van siguiendo más o menos cómo era la propuesta? Sí, no los veo, pero bueno. Y a partir de eso, entonces, nuestra propuesta también era que cada una de las unidades tuviese una instancia de evaluación. Lo que nosotros estuvimos charlando estas semanas con Fabiana, de ver la forma de evaluar y de acreditar en este contexto, si bien en algunos, a ver qué dice, ¿a quienes estamos con video nos ven? No, yo ahora no. No te escucho. Tienes que ir a donde están los cuadraditos en el extremo inferior derecho y apretar donde hay 4 cuadraditos para verlos a todos. Vista mosaico se llama. Pero yo no las veo, me sale la D y la B corta. Ah, bueno, está bien, la B corta, porque ellas están sin video. Pero Paula, por ejemplo, que estaba escribiendo en el chat, yo la veo a Paula, ¿sí? Estoy viendo a Paula, estoy viendo a Virginia, a Dayana, perdón, a Luciano, y después sí hay 4 chicas que están, Gabriel, Virginia, Emiliano y otra Virginia. Ahí está Emiliano, ahí lo vemos Emiliano, ahí está. Sí. Ahora sí los veo. Ahí está, ahí está. Que no veo a nadie porque están todas con la cámara apagada, nos vemos nosotras dos bien, nada más. Está bien, porque a veces Está. por un tema de conexión, Glenda, si vos apagás la cámara, tenés una mejor conexión. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces estábamos viendo el tema de la evaluación, que nosotros habíamos pensado en un primer momento poder evaluar las 3 unidades, hacer un trabajo con cada una de las unidades. La idea hoy, que estuvimos reestructurando esto, vamos a hacer únicamente 2 entregas de trabajos prácticos y no 3, 2 entregas evaluables, una que va a corresponder precisamente a la pedagogía moderna y otro que va a corresponder a las pedagogías contemporáneas y actuales, o sea, uno correspondiente a la unidad 1 y otro correspondiente a la unidad 2 y 3. Van a haber 2 nada más. Precisamente por esto que les decimos, digo, por la virtualidad, porque uno va en esto también aprendiendo, y nos parecía, y sobre todo al no tener este acompañamiento, decir, bueno, sacar un poquito el pie del acelerador nos iba a permitir que ustedes también pudieran apropiarse de la lectura de otra manera, estar más tranquilos leyéndola, que es en definitiva lo que nosotros queremos para después el trabajo final. Entonces, lo que sí vamos a plantearles una vez que terminemos la unidad 1 es la actividad evaluable de esa
unidad, que no son las consignas de la guía de lectura, ¿sí? Que no son las consignas de la guía de lectura, porque esto también, ¿qué hicimos nosotras el primer día? Les metimos esa unidad 1 y yo me imagino que, digamos, al no poder explicarles o no nos hicimos entender bien, sí, ustedes, digamos, se vieron con un montón de cosas y dijeron, estas están locas. En realidad, no queríamos ir dividiéndolo precisamente porque para nosotros la unidad 1 es un bloque, es esto que le explicamos, es la modernidad. Entonces, ahora si ustedes ven de esa unidad 1, de esa guía de lectura, van a tener una o dos consignas que remiten a cada uno de los temas que nosotros vemos en esta unidad 1, que viene a colación de la modernidad, ¿sí? De hecho, lo de Comenio, ayer también uno de los compañeros de ustedes nos decía, bueno, a ver, Glenda, creemos que es mucha bibliografía, ¿por qué no nos decís qué bibliografía es la más importante? ¿Tienen a mano por ahí el programa o la unidad 1? Si la tienen a mano, por lo menos la bibliografía, un poquito, ¿te parece, Fabi, que comentemos un poquito esta bibliografía? Sí. Vamos a comentarla hasta lo que vemos hoy. Después podemos tener otros encuentros de lo que sigue, así no los atosigamos. El texto de Susana Bianchi, ¿por qué es importante y por qué nosotros lo pusimos? Es el único texto que ustedes tienen del contexto histórico, ¿sí? Susana Bianchi es una historiadora y en este libro, que nosotros lo usamos mucho, porque en realidad lo que yo siempre digo es un buen libro de historia para los que no están estudiando historia, precisamente. Nos viene muy bien para nosotros, digamos, para nosotros como colectivo, porque precisamente nos da la mirada histórica de cada uno de los momentos en los cuales nosotros vamos a trabajar las propuestas pedagógicas, ¿sí? Es histórico, es un contexto. Como dijo Fabiana, no es que nosotros vamos a preguntarle punto y coma, ni en un práctico, ni en el trabajo final, pero es imposible, realmente es imposible, y créannos, trabajar la pedagogía sin la historia. Entonces, Bianchi es un texto de contexto histórico, ¿sí? Para el que le guste la historia, es un buen libro para comprarse. Es un buen libro, como nosotros decimos a nuestros estudiantes, es un buen libro para tenerlo, digamos, en la biblioteca y cada tanto sacarlo. Para bajarlo digitalizado, que está todo entero digitalizado. Ah, bueno. Ahí está. Después ustedes tienen el texto de Abaganiano. El texto de Abaganiano se llama Historia de la Pedagogía. Es un texto clásico de la pedagogía, es un texto tradicional, es un texto que no sé si hoy se seguiría encontrando o estaría muy caro. Es un texto grande que va trabajando todo. La historia de la pedagogía, no me acuerdo bien en qué siglos inicia, tendría que ir ahora a la biblioteca, pero es un libro de pedagogía general, ¿sí? Es un libro en donde ustedes van a encontrar todas las propuestas pedagógicas desde la antigüedad hasta el siglo XX, ¿sí? Es un texto general. Es un texto que si ustedes quieren ver, bueno, a ver cuáles son las características del humanismo, agarran el libro, dice humanismo y lo van a poder, ¿sí? Es bien descriptivo, pero es general, digamos, y hay que ponerlo porque es como el libro de cabecera, en todo caso, en este momento, por lo menos en la modernidad, estoy hablando de la unidad 1. Después tienen el texto, nosotros le subimos el texto de Garín. El texto de Garín para lo que es el humanismo, ahí sí ya es un análisis no tan general como abaganiano, sino que empieza a plantear las propuestas pedagógicas de cada uno de los humanistas. Entonces ustedes van a encontrar en este capítulo de escuelas y maestros italianos el aporte de Castiglione, el aporte de Victorino da Feltre, de distintos humanistas. ¿Por qué nos interesaba poner esto?
para que ustedes vean que el humanismo no solamente es una propuesta, si bien uno dice el humanismo es para, el sujeto pedagógico del humanista es aristocrático, es el gentilhombre, también hubo otras propuestas que pensaron en otros sujetos, como fueron las propuestas de Guarino de Verona o Victorino da Feltre, que pensaron en otro tipo de sujetos al cual había que educar. Entonces, nos parecía nobleza obliga que también ustedes tuvieran la posibilidad y la oportunidad de leer las propuestas de estos humanistas. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, Alberti, ¿no? Que es uno de los que primero está pensando en la educación de la mujer, pese a que el humanismo es una propuesta del varón, ¿sí? Entonces, esto nos permitía que ustedes pudieran ver en cada uno de estos humanistas un rasgo distintivo de su propuesta pedagógica. No queremos con esto en absoluto que ustedes sepan la biografía de cada uno de ellos, porque ni siquiera nosotras la sabemos, ¿entiende? No es que, uy, tenemos que saber todo de Castiglione, todo de Alberti, todo. No, no nos interesa eso. Nos interesa que ustedes puedan ver en cada uno de estos humanistas cuáles fueron los aportes de la propuesta, ¿sí? Entonces, si para Castiglione era el cortesano quien estaba en la corte, a quien debía educarse, bueno, para Alberti eran otros, para Guarino de Verona era otro, para que ustedes puedan, en ese mapa tan amplio del humanismo, puedan ver las propuestas. ¿Se entiende? Después el otro texto que ustedes tenían de esa primera unidad fueron las fuentes. Nosotros con Fabiana somos fanáticas de las fuentes. Hay que leerlos, los que escribieron, y no solamente a los historiadores y a los pedagogos que escribimos de lo que leemos de las fuentes. Léanlos, es muy placentero leer cómo ellos plantean su propia propuesta. Entonces ahí ustedes tenían a Castiglione, ¿sí? Como el humanista italiano por excelencia, y ¿a quién más? Que ayer nos olvidamos de poner, y a Rabelais, a Rabelais, que es el humanista francés. ¿Alguien pudo avanzar un poquito con estas lecturas? ¿Todavía no? En los videos clases, primero, yo creo que Luciano, es lo que... Creo que Luciano iba a decir algo. Ah, perdón. ¿Luciano o Emiliano es? Yo soy Luciano, pero se escuchó algo por ahí, pero no era yo el que hablaba. Ah, ok. Creí que había... No, sí. Yo quería... Sí, estaba recordando los autores, Brailovsky, Antelo y Cerezo, que fue la primera guía. Lo que pasa es que yo en esa guía, ahora porque quedó más claro, dice identificar, explicar, analizar, desarrollar y relacionar. Entonces, con todas esas preguntas guías también desarrollé un texto para poder entenderlo y después había que interrelacionarlos. Después se detuvo un poco la marcha de esta, digamos, unidad 1, porque había empezado con Bianchi, pero debido a que era un pedido masivo de los colegas, que había mucho por leer, mucho para ver, y atorados en la virtualidad. Bueno, quedó esto entonces como una estratégicamente hacer una... Bueno, yo no lo entiendo esto como guía de lectura. Por eso quiero hacer una pregunta a ustedes, porque la actividad 1 dice elaborar una breve explicación, compartir un glosario. Está bien, cambió toda la dinámica, ¿no es cierto? En la actividad 2, argumentar, hacer un cuadro comparativo. En la actividad 3 hay que explicar y cruzar las posibles causas y así. O sea, en la actividad 4 hay preguntas para responder sobre toda esa guía que ustedes nos han marcado. Yo lo que quería saber entonces a partir de este momento, cuál va a ser la estrategia pedagógica y didáctica para la materia, porque es simplemente leer y reflexionar o estar atento a los videos, etcétera, y a las unidades que están perfectas. El trazado de la historia, la pedagogía, eso está muy bien. Lo que yo quiero tener en claro
¿qué hago con la lectura? Si me guío con la unidad 1, porque cada actividad tiene su estrategia y metodológica, digamos, para poder relacionar el texto. ¿Cuál sería la línea que yo tengo que seguir? ¿Leer y entender una guía, o leer y reflexionar, o leer y hacer cuadros, etcétera? A ver, son por eso pues son distintas cosas para diferentes autores, que no es lo mismo entender a Rousseau haciendo un cuadro comparativo que entender, no sé, a Bianchi, que es una cuestión más de historia, con, no sé, con preguntas. A eso es lo que voy, estratégicamente la metodología de la materia. Bien, mira, nosotros con las guías de lectura lo que hicimos es, la guía de lectura tiene diferentes estrategias de estudio, diferentes estrategias didácticas para que ustedes apliquen diferentes técnicas de estudio. Por eso, en algunos casos tienen que escribir haciendo una relación, en otros casos tienen que explicar, en otros casos tienen que hacer un cuadro comparativo. En definitiva, tanto el cuadro comparativo como la explicación argumentativa, como la descripción que pedimos en algunos casos, claro, a lo que van es a la lectura atenta y comprensiva de los textos, pero enfocando en determinados temas. No es que se pregunta absolutamente todo. Cuando nosotros decimos que las guías didácticas son orientativas, lo decimos en qué sentido, que los textos tienen muchas maneras de ser leídos. En función de los objetivos de esta cátedra, a donde orientan es, por ejemplo, a que vos nombraste un cuadro comparativo de Rousseau. Claro que no es lo mismo entender a Rousseau en un cuadro comparativo. No es lo mismo porque en ese cuadro comparativo te pedimos cosas, y no para entregar, porque no son acreditables, sino para que vos puedas completar un cuadro comparativo con elementos que para nosotros, en el contexto general de la propuesta, son importantes. Por ejemplo, ¿a qué llama o qué considera que es conocimiento? ¿Qué considera quién puede aprender o no puede aprender? ¿Se entiende? Puesto en un cuadro comparativo. En otro momento te pediríamos, porque es de otra, el eje de la reflexión que nosotros pretendemos que se haga con ese conocimiento, que se explique o que se relacione. Cada uno de los ítems de las guías de lectura está relacionado con eso que nosotros pretendemos que ustedes pongan el foco en la lectura que hacen. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es que, claro, son todas actividades diferentes. Si podemos, o sea, yo no tengo problema en seguir la unidad 1 en cuanto al desarrollo que tuvieron pensado, digamos. Si tengo que hacer un cuadro, hago un cuadro. Si tengo que responder preguntas para tener como guía de un texto, lo hago. La idea es que, ¿qué hacemos? Porque o hacemos lo de la unidad 1, como está planteada así, para ya tener un orden y una organización, o directamente hacemos un guía, porque no es lo mismo sentarse a hacer una breve explicación, un breve resumen, hacer un cuadro y comparar a varios autores. Entonces, no, nosotros, la forma de trabajo, eso es complejo, digamos. Yo lo que necesito saber, porque estamos todos medio atareados de actividades, si es leer y resumir, es una forma, uno hace redes conceptuales, no sé. ¿Se entiende la pregunta? O sea, para tener un eje de trabajo. Sí, ¿Gabriel? Para tener un eje de trabajo, digamos, sí. Porque yo venía trabajando con esos tres autores y después con Bianchi se detuvo un poco la marcha porque dijeron, no, son guías de lectura. No, a ver. Entonces ahí donde me trabó a mí un poco la marcha que venía con la materia. Ya leo diferente los textos. A ver, por ahí no quedó claro, Gabriel. Nosotros no cambiamos la estrategia ni la dinámica a mitad de camino.
quizás la virtualidad hizo que nosotras no pudiéramos explicarnos del todo bien. Las guías de lectura fueron armadas precisamente para la virtualidad. Desde un primer momento nunca se planteó que la guía de lectura tenía que ser respondida y contestada y evaluada. Nunca lo pensamos así. Quizás nosotras no lo pudimos expresar bien. Claro, porque como decía explicar, o sea, ¿a quién le explico? Yo leo la actividad 3 y dice comprender el texto y explicarlo. ¿A quién se lo explico? ¿Me dejás terminar un poquito? Eso por un lado. Nosotros cuando armamos esta propuesta, según nos dijeron, ustedes son todos docentes, o sea, nosotros estamos casi presentando o preparando esta propuesta pensando también en quienes están leyendo, son docentes, en quienes están leyendo, ya tienen un título, digamos. La propuesta podría haber sido en la virtualidad, lean por temas, si vos leíste el programa, ahí planteamos la estructura. Si viste las clases, creo que las clases van acompañadas por cada uno de los textos. Digo, una clase... Sí, la verdad que sí. Yo con la unidad no tengo problema. A lo que digo es que sigo la unidad con el desarrollo dinámico que le pusieron a cada actividad. Con eso está bien que lo vaya desarrollando, ¿no es Claro, cierto? a ver, nosotros podríamos haber hecho eso y está bien. Y si ustedes trabajan con resúmenes, si ustedes trabajan... También está bien. También está bien, trabajan con redes conceptuales, Claro. también está bien. Nosotras podríamos haber dicho, empiecen a escuchar las clases y a leer los textos, y nos encontramos en estos momentos para la consulta. Eso podría haber sido una estrategia. Nosotros a eso le sumamos la guía de lectura porque, digamos, para ir acompañando de otro lugar. ¿Qué me interesa a mí? De Bianchi, y que cuando lo leas puedas por lo menos tener en cuenta lo que es una monada. No es que vas a ir respondiendo las preguntas para que nosotros te leamos, sino para que vos mismo o ustedes mismos digan, bueno, si acá me plantea un cuadro comparativo porque a ella les interesa, que a mí me quede claro precisamente, por ejemplo, los sujetos pedagógicos de cada uno de los exponentes humanistas. Pero son estrategias metodológicas que por ahí les sirven a ustedes para seguir las lecturas o por ahí no les sirven. Si no les sirven, deséchenlas. Digamos, si a ustedes les sirve solamente escuchar la clase... Esa era la inquietud. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para tener, por lo menos una organización nada más? Si para vos... Con la guía estoy bien. Claro, si a vos te sirve mirar las clases, que escuchar la clase, pensá que ahí no estamos interactuando, entonces vos tampoco podemos hacer una interacción de que ustedes me pregunten, nosotras respondemos. Bueno, pero si a vos te sirve escuchar la clase y leer los materiales y dejar la guía de lectura a un lado, listo. Dejala. Ahora, si a mí me sirve mirar la guía de lectura porque acá ellas se están focalizando en estos temas y no me pierdo, porque una vez también con tanta lectura se pierde y termina diciendo, bueno, pero ¿ellas qué les interesa? ¿Les interesa saber la biografía de todos los expositores? No. Te pedíamos un cuadro comparativo de todos los expositores teniendo en cuenta a quién va dirigida la educación, entonces era para acompañar la focalización de la lectura. Pero en esto, digamos, somos autónomos, son autónomos de poder hacer Ok. Eso es lo que quería saber. Si uno, por ahí tiene una forma de estudiar y la guía te proponía también otra, está muy buena, no es que digo que esté mal, sino para tener ya una pequeña organización de estudio nada más. Era sí, esa está bueno que lo preguntes porque si queda grabado va a ayudar también a los otros compañeros y compañeras. Claro, porque también surgía de las propuestas de otros profesores que había como mucho y había que ver cómo podíamos hacer todo sin quedarnos atrasados, etcétera, etcétera. Más que nada por eso también. Claro, sí. Con respecto a eso, lo que nosotros les propusimos, como dijo Glenda al principio, y lo hablamos con la gente de la organización del IUPA, fue, en vez de 3 prácticos o 3 actividades evaluativas,
tomar 2 actividades evaluativas, dejando la 1, que es la que, digamos, como ensayo, para que nosotros tengamos estas instancias de aclarar con ustedes de qué iba la materia, cómo eran las estrategias y demás, y ya cuando más o menos estamos caminando, ahí van las actividades evaluativas en la unidad 2 y en la unidad 3. En ese sentido fue lo que conversamos también con la gente del IUPA. Pero claro, a ver, ¿cuál es el tema? El tema es que en este tipo ya sea si hubiese habido el encuentro presencial o no, esto es un híbrido, en el sentido que son alumnos de modalidades en las cuales no nos encontramos todas las semanas, y entonces el planteo de las guías de lectura es orientativa. Ustedes la pueden tomar o no, pueden tomar alguna parte o no. De hecho, la unidad introductoria también tenía una guía de lectura que no era evaluable. ¿Sí? Entonces, digamos, nosotras trabajamos... Sí, me sirvió mucho porque pude entender mejor el texto. Por eso ayer les preguntaba si podía entregarlo para tener como una dinámica, porque yo lo necesito en particular, no como una devolución. Sí, yo voy a hacer la devolución. Viste que yo te contesté que iba a hacer la devolución. Sí. ¿Cuál es yo creo que fue el tema en el sentido de que parece que se detuvo con Bianchi, esto que vos manifestabas? Es que la unidad introductoria es de una naturaleza mucho más teórica para introducir los temas de la pedagogía, para acercarnos a los conceptos de qué es la pedagogía, para adentrarnos en las pedagogías contemporáneas, y la unidad 1 ya fue más teórico-histórica. Entonces parecía que son de naturaleza diferentes, y por eso creo que también puede haber sucedido esto de que a ustedes les parezca que son dos cosas diferentes, pero no, por eso usamos lo mismo. Nosotras usamos mucho las guías de lectura porque nos parecen muy interesantes como estrategias didácticas, y cuando dice explicar, hacer el cuadro, es para uno mismo. Es para uno mismo, para las estrategias de lectura de uno mismo. En la unidad 2... Hoy ya queda más, hoy ya queda más claro, porque de esa manera sabemos que sirve para nosotros mismos. Exacto. Y claro, entonces ya es más fácil abordar las actividades. Sí, totalmente. Por eso, en la 2 también ustedes van a tener guías de lecturas, y en la 3 también van a tener guías de lectura. La unidad 3 es un poco más también práctica porque se acerca más al momento actual y sobre todo me gustaría hacer ese anclaje en el momento actual por todo lo que está pasando, porque la unidad 3 tiene que ver con pedagogías que hoy están disputando el discurso predominante para analizar, por ejemplo, lo que está pasando con esta virtualización masiva que estamos viviendo todos, ¿no? Entonces es la más actual, la más contemporánea, si queremos usar el concepto. Pero para llegar a esa unidad 3, hemos pasado o estamos pasando por todas estas propuestas. Pero sí, metodológicamente, en cuanto a lo didáctico y a lo pedagógico, nosotras estamos, esta propuesta se nutre de las guías de lectura, que a ustedes les pueden servir o no. Bueno, muchas gracias por responderme. Muchas gracias. Y yo te mando a tu mail lo que vos, digamos, al mail la devolución. Sí. Yo tengo una consulta, me enganché un poco tarde. Entonces, en la unidad 1 solo se va a manejar con guía de lectura, unidad 2 y 3 con trabajo... No. Todas las unidades van a tener sus guías de lectura, que era lo que nos estaba preguntando el compañero. Sí, no, pero además en la unidad 2 y 3 con trabajo práctico para entregar y evaluar. Y después, el trabajo práctico para evaluar, lo que sí acá sí modificamos, en vez de ser 3 trabajos prácticos para evaluar, van a ser 2.
Uno que va a corresponder a la unidad 1 y otro que va a corresponder a la unidad 2 y 3. Van a haber 2 nada más. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Se los podemos ir adelantando. La idea nuestra del trabajo práctico, sobre todo en el trabajo práctico 1, donde hay tantas propuestas pedagógicas, les vamos a presentar a ustedes 2 o 3 proyecciones de películas, que ustedes van a tener que elegir una, y van a tener que, además de mirarla, contestar unas preguntas. Esas películas están muy emparentadas y muy relacionadas con las propuestas pedagógicas de la modernidad. Ese va a ser el trabajo práctico evaluable. Dale. Estamos terminando de ver si vamos a presentarles 2 o 3. Estamos ahí, por eso no lo habíamos adelantado mucho, pero en cualquier momento se las mandamos. Van a tener que elegir una sola, mirarla y responder unas consignas. Y esas consignas lo que va a hacer es marcar, bueno, nosotros hemos hecho con Fabiana trabajos sobre historia, pedagogía y cine, que nos parecieron, que tuvimos estuvo muy interesante, la mirada y cómo desde el cine uno también puede encontrar y buscar alguna de estas características, ¿no? de la pedagogía, y bueno, ese va a ser específicamente el trabajo práctico para poder evaluar y acreditar la 1, que puede ser individual o puede ser grupal, y digamos... Nosotros elegimos esa forma, sobre todo pensando en sus características, ¿sí? En los destinatarios, digamos ustedes, que son estudiantes específicos de IUPA, y entonces nos pareció interesante poder hacer ese cruce. Por otro lado, la definición, digamos, no queremos que el acceso a las películas sea un condicionante para que ustedes puedan o no puedan hacer el trabajo, puedan o no puedan elegir. Las películas, si no las pueden conseguir, las vamos a poner en un Google Drive para que ustedes se las puedan descargar. En el caso de que no tengan buena conexión, se comunican conmigo y vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Si no se las pueden descargar, sino para verlas... aunque sea por parte, proyectadas en algún... Vemos a ver cuáles son los problemas. O sea, nosotros queremos que el acceso a la elección de tal o determinada película, de las 3 que vamos a poner, no sea un obstáculo para que ustedes puedan realizar el trabajo. ¿Sí? Así que vamos a ver cómo... Bueno, las películas también tienen guías. Y en eso, digamos, porque es nuestra propuesta didáctica también. Desde dónde pero la guía es orientativa, porque en definitiva, ustedes van a hacer la relación entre lo que vienen leyendo, lo que vienen entendiendo, lo que vienen comprendiendo y nuestra propuesta. Pero también va a tener guías. Fabiana. Bueno, eso, digamos, y van a tener que entregar eso. A ver, cuando por ahí el tema también de la bibliografía, quiero tratar de terminar lo de la bibliografía, porque para nosotras es muy importante el por qué elegimos cada bibliografía. Yo creo que no todos, no van a alcanzar quizás seguramente a leer toda la bibliografía, y no importa, no importa. ¿En qué sentido? Para nosotras es importante que ustedes sepan que tienen ahí materiales que quizás a lo largo de la vida, por algo, pueden necesitarlos, y sepan a dónde ir a buscar. Y sepan a dónde ir a buscar. Si no, digamos, quizás leímos muy rápido la propuesta de Locke, no me interesa, no la veo, pero bueno, después en algún momento... Por ejemplo, ¿no? Me estoy adelantando, pero la propuesta de Locke viene muy emparentada con las escuelas militares, ¿no? La enseñanza en los colegios militares. ¿Alguna vez alguien hace algún trabajo sobre esto? Ustedes sepan a dónde recurrir. Para nosotros, por eso para nosotros el tema de la bibliografía es tan importante. Y si a veces, y puedo jurarles que pusimos muy poco. Pusimos muy poco.
porque hay mucho escrito, ¿sí? Entonces, que ustedes sepan para qué va cada bibliografía es importantísimo. Entonces, volviendo a esto, si ustedes se ponen a pensar, ustedes tienen solamente 2 textos sobre humanismo, que es el de Abaganiano y es el de Garín. Nada más habíamos dicho. Podemos volver a eso, así terminamos, ¿no? Con 2 fuentes, que es Castiglione y que es Rabelais. Porque son propuestas distintas. Cuando ustedes vean las videoclases, yo ahí creo que lo digo, la distinción entre el humanismo italiano y el humanismo francés. Entonces lo único que hacemos es mostrar lo que dice un italiano y mostrar lo que dice un francés. Y nada más. En el caso de la propuesta de Lutero, ustedes se van a seguir trabajando con Abaganiano, ¿sí? Y a eso le van a sumar una fuente, que es la de Lutero, la Carta a los Burgos Maestres. ¿Por qué para nosotros es tan importante esa fuente? Porque por primera vez, desde la propuesta luterana, se le pide al Estado que se haga cargo de la educación. Entonces, para que ustedes lean eso, a nosotros nos causa mucho placer leerla, quizás ustedes, pero digo, fíjense lo que les dice, hasta este momento la Iglesia se ocupaba del estómago de los niños, por eso les pedimos ahora a ustedes, a los concejales, al Estado que se haga cargo de la educación. Esto es súper interesante en el siglo XVI, perdón. Entonces, solamente tienen de Lutero la fuente, ¿sí? Que es la Carta a los Burgos Maestres. Y de los jesuitas tienen Forgiorne, el texto de Forgiorne, que también es una fuente, que es la Ratio Studiorum, que es lo que los jesuitas escribieron, el primer, diríamos, plan de estudio, si se quiere, la primera propuesta pedagógica sistematizada de la modernidad, que los jesuitas la presentan en la Ratio Studiorum, ¿sí? Y esto es sumamente importante. Joaquín, ¿podés atender? Con eso nosotros cerramos la propuesta del humanismo laico y religioso. Son esos textos únicamente los que nosotros le damos para la propuesta del humanismo. Y ayer que trabajamos el texto, que le subimos la clase de Comenio, el texto que tienen de Comenio es el de Pruso. ¿Por qué nos pareció interesante el de Pruso? El de Pruso es interesante porque como alguien, desde la actualidad, está escrito en el 2006, alguien de la Universidad de La Pampa hace un análisis de Comenio. Hoy Comenio es bastante vapuleado, hoy Comenio es bastante criticado dentro de la pedagogía, ¿sí? Y nos parecía que este texto precisamente rescataba la propuesta de Comenio en ese momento determinado en el cual Comenio hace su propuesta. Imaginen en el siglo XVII alguien que esté pensando en una educación para todos, ¿sí? Es bien interesante. Entonces el texto de Pruso es un texto que nosotros tenemos de Comenio y la revista del Correo de la UNESCO, también para que ustedes también puedan apreciar que además de ser considerado el padre de la didáctica magna, también fue considerado, digamos, el precursor de la UNESCO, precisamente por su impronta política, ¿sí? a favor de la paz, en un momento de guerras religiosas, en un momento, ¿sí? de guerras entre católicos y protestantes, y dejamos en lecturas optativas la didáctica magna de Comenio. Por si a alguien le interesa, saben que la tienen, van, la buscan y la miran. No se lo damos como obligatorio, porque no, es larguísima, es todo el libro, es todo el libro. Pero si a alguien le interesa, la van a tener ahí, ¿sí? Eso sí se modificó, ustedes lo tenían como lectura obligatoria en todo caso, pero decidimos en la semana también con Fabiana dejarlo, ¿sí? Como una lectura de consulta, una lectura no obligatoria, pero que puedan ustedes recurrir a ellas cuando deseen. Por lo tanto, de Comenio son 2 textos nada más. Se van dando cuenta cómo se va desmenuzando también la bibliografía, que parecía demasiado, ¿sí? Cómo se va dividiendo en cada uno de
de los temas. Y hoy le vamos a dejar de Locke una ficha de cátedra, es algo corto que escribí yo, digamos, que se llama Locke, el realismo pedagógico, y una selección muy cortita sobre su pensamiento en relación a la educación. Y Cartas sobre la tolerancia también decidimos dejarla de consulta, dejarla ahí, porque es el libro entero sobre Cartas sobre la tolerancia, es muy interesante para quien les interesa los inicios de la distinción entre el Estado y la Iglesia, lo que es la tolerancia religiosa, que no es lo mismo que libertad religiosa. Es muy interesante, es una lectura, para mí me parece muy interesante, pero bueno, es densa, es todo el libro, digamos, es todo el escrito. Entonces nosotras se las colgamos también en el sector de... Optativa. De optativa, de consulta, ¿sí? Entonces también para Locke hoy son 2 textos, son muy cortos, que es mi ficha de cátedra, una ficha de cátedra y un compilado del pensamiento sobre la educación de Locke, ¿sí? Fíjense que eso estaba dentro de toda esta unidad 1 y que lo estamos desagregando. Por eso cuando ayer un poco que nos preguntaban sobre la bibliografía, nosotros esperábamos tener un encuentro de esta forma precisamente para que quede claro el porqué de cada una de esta bibliografía, de la elección de cada una de esta bibliografía, para que ustedes también, en todo caso, puedan decidir si acceder a toda esa bibliografía o no, o me queda ahí. Y está bien si queda ahí, o sea, también cumplimos el objetivo de brindarles a ustedes bibliografía sobre cada una de estas propuestas y que ustedes puedan recurrir en cualquier momento, ¿sí? No solamente para probar una materia o para hacer un práctico, ¿no? Eso para mí es fundamental. Nosotras somos de tener la idea de que esto no se termina en la materia, ¿sí? Si ustedes en sus prácticas profesionales necesitan el dato de alguna bibliografía, de algún autor, de alguna investigación que se esté haciendo sobre determinado tema, tómenlos como referentes. La bibliografía optativa tiene también la idea de que ustedes vayan teniendo se vayan formando su propia biblioteca, en este caso digital, donde puedan recurrir, no quizás hoy, pero sí en un futuro, sabiendo que esas son, desde determinado lugar, determinada propuesta pedagógica y didáctica, esos son los autores que se leen, eso, bueno, acá lo tienen, digamos, ¿sí? Entonces, la idea de ponerlo en optativa no es que con esa bibliografía van a entender más, sino también tenerlo como recurso bibliográfico para poder usarlo hoy, si les interesa, o en el futuro, para poder ir armando sus propias bibliotecas. Si querés, vamos cerrando, porque mirá que son 1:15, ya estamos hace 1 hora y pico. Y se hace largo, sí. ¿Tenés el micrófono? Perdón. No, si se entendió un poco la propuesta, por dónde van los materiales y bueno, es esto, me parece bueno, nada, que se necesitaba este espacio o en todo caso poder encontrarnos o subir esta grabación para explicar un poquito esto, ¿no? De cómo lo pensamos. Y para nosotros creo que esto es fundamental. Y se lo decíamos recién a Gabriel, o sea, estar pensando en que ustedes ya son estudiantes del ciclo complementario, pero ustedes ya son docentes, ustedes ya tienen una carrera, digamos. Nosotros lo estamos pensando casi como si fuera un ciclo de posgrado, ¿no? Después de la carrera de ustedes, y uno no tiene esta dinámica en realidad en estos tipos de cursados, digamos, porque cuando él recién también nos decía, bueno, voy respondiendo, sigo con mi metodología, bueno, si le sirve la metodología de cada uno, está bien, y es así, o sea, no voy a cambiarte yo tu forma, por ahí lo tomás o lo dejás, digamos, y sirve para otra cosa, pero en ese sentido quiero también como dejarlo muy claro,
que fue pensado de esta manera, ¿sí? Yo creo que lo que sucedió fue un poco esta novedad de la virtualidad, nos jugó un poquito en contra a todos, porque a nosotros como estudiantes, a ustedes como nuestros profesores, porque, claro, en la clase presencial, cualquier duda, por pequeña que sea, te la sacás enseguida. En otras materias nos han dado mucha bibliografía también. El tema es que la pregunta era inmediata. Che, ¿todo esto tenemos que leer? No, escúchame, fíjate, yo te voy a mandar una guía, etcétera, etcétera, listo, ya fue. Y el boca en boca, yo le decía a mis compañeros, no hay que leer todo, muchachos, no se pongan locos. Entonces lo que sucedió acá para mí es que no había este ida y vuelta ahí tan rápido. Y sí, todos con todo esto, que tenemos también aulas virtuales y que tenemos que capacitar rapidísimo y qué sé yo, y vimos un montón de bibliografía y estallamos. Y Sí. yo pienso que viene por ahí, ahora está mucho más claro, siempre hay bibliografía que nos dan y que sinceramente ni la tocamos o la tocamos cuando ya estamos en el trabajo práctico y dijimos, che, pero de esto no sabemos nada, busquemos en la bibliografía a ver qué hay y ahí encontramos que ya estaba ahí, que la pasamos por alto o alguna cuestión. Así que para mí estuvo muy bueno este encuentro, sí, fue muy clarificante. Aparte que nos redujo un montón la bibliografía, ya sabemos por dónde encarar, a dónde vamos. Claro. Sumado eso a las consignas que habían puesto como guía de lectura, la verdad que bien, más tranquilidad. Sí, la verdad que nosotras nos alegramos porque cuando empezamos a recibir tantos mails dijimos, bueno, por ahí se malinterpretó lo de hacer un encuentro así, digamos, por estas vías, pero yo creo que llega un momento en que necesitamos la palabra, como vos decís, para poder explicarlo. Claro. Si yo te voy desmenuzando como lo hicimos ahora la bibliografía, claro, te das cuenta que, a ver, son 10 páginas, o sea, no es demasiado, ¿sí? Ahora, es verdad, cuando uno lo vio fuerte, digamos, y tanta cantidad de videoclases, también voy a hacer una aclaración. Pusimos varias clases porque recién nos íbamos a volver a ver en 15, 20 días. Claro, sí. Fíjense que hoy lo que le subimos ayer duró 30 minutos, lo que le vamos a subir hoy no dura de entre los dos, una hora, entonces también tenía que ver con esto, con la posibilidad. Yo sé que hay muchos que están cursando 5 materias, pero como no los conocemos, tampoco sabemos si están todos con 5 materias, si hay alguno con una. Entonces, un poco que fue, casi diría adrede, ¿no? Porque en realidad dijimos, bueno, tienen 3 semanas, son 3 horas, pero bueno, por ahí ven media hora cada día. Bueno, no sabíamos, no los conocíamos, no nos conocimos, digamos, y cómo es la dinámica. Y cuando alguno de ustedes nos dice, no, estamos cursando 5 materias, decís, wow, claro, o sea, trabajando, cursando, familia, o sea, todo lo que tenemos. El tema es que creo que desde que arrancamos el CCC, siempre tuvimos 4 o 5 materias cursando, más el trabajo nuestro. El problema es que ahora el trabajo nuestro en muchas ocasiones se tornó más dificultoso. Entonces nos demanda mucho más tiempo y menos tiempo para dedicar a la lectura. Entonces, igual, ahora también quedó en claro el tema de las actividades evaluables, ¿no es cierto? Que no es que son de una producción del tipo de las guías, donde hay que hacer cuadros, explicar, detallar, ¿sí? No, acá va a haber, sí, producción de desarrollo, producción en la que nosotros tengamos que ver comprensión, pero no tan extenso como las guías, porque las guías eran precisamente para ir orientando, ¿sí? Por ahí también eso asustó en el sentido de que ustedes pensaran que nosotros les íbamos a pedir trabajos tan extensos como lo que implica la resolución de una guía, que uno lo va haciendo paulatinamente a medida que lee, ¿cierto? Entonces eso también creo que un poco sirve para tranquilizar, ¿sí? Sí. Buenísimo. Bárbaro. Bueno. Muchas gracias, profesor. Ha sido bien clarificante, como decía Luciano ahí. Nosotros con Luciano compartimos grupo de trabajo y yo escuchaba las inquietudes a través de él
en el cual confío un montón, digamos, por eso es mi compañero de trabajo. Y yo no tuve acceso todavía a las lecturas, pero lo escuchaba inquieto a él y a otros colegas también. Y uno, bueno, se contagia ¿no? El miedo y el nerviosismo. La verdad que han sido sumamente claras. A mí particularmente me encanta la propuesta, así que se las agradezco. Y bueno, espero poderme hacer un rato entre todo lo que ya citaron todos, entre la vida familiar, la vida a través de la computadora y el estudio personal, poder llegar a buen puerto. Así que les agradezco el acompañamiento, madrugar un sábado, y espero que podamos... Igual esto no va a ser el último, chicos, ¿eh? Esto no va a ser el último. La idea es sostenerlo, vamos a ir viendo en la medida de lo posible y que ustedes también tengan tiempo para leer y demás. Vamos a proponer otro encuentro sincrónico así. Este no va a ser el único. Buenísimo. Sí, de mi parte, para mí es mejor, y mejor que el chat todavía, porque por ahí el chat uno se dificulta explicar en palabras escritas la duda que realmente tiene, ¿eh? Por ahí hablando con palabras más simples uno se hace entender rápidamente. O no, al revés. A gente le pasa al revés. Lo que también queremos por ahí decir, si va a quedar para los compañeros, los encuentros, ya sean por chat o de esta forma, van a ser respetados los días del cronograma, ¿sí? No vamos a poner, creo que la semana que viene nosotros tenemos clase el jueves y el viernes, entonces fíjense en el cronograma que está en el programa, que van a ser los días que también subamos la clase. Es como si nosotros estuviéramos en algunos casos presentes dando la clase. Entonces, tanto subir las clases como subir los materiales o los encuentros con ustedes van a ser siempre respetando los días de la clase, ¿sí? Si la semana que viene creo que es jueves y viernes, bueno, también vamos a proponer o estar en el chat o hacer estos encuentros. Insisto, no obligatorios, no acreditables. Si hay algún día que estamos solas con Fabiana, estaremos sola con Fabiana, digamos, pero que sepan que estamos, o sea, era esa nuestra propuesta, que no se sintieran, que ahí por ahí también se malinterpretó cuando propusimos lo de este tipo de encuentros. La idea es que ustedes sepan que acá estamos. Si a ustedes les gusta más esto, si me gusta más el chat, digamos, vamos a estar, porque hay que acompañar. Si quieren contactarnos por el foro o por mensaje, hemos estado contestando también mensajes. Nosotras estamos ahí. El cronograma también es una forma de que ustedes se ordenen también para el estudio de las otras materias, sabiendo que tal semana vamos a tener las clases de tal materia, tal semana las de la otra. Por eso también queremos respetar ese cronograma. Y el trabajo final sé que les dieron tiempo, así que tampoco estamos como, ¿no? Creo que tienen como hasta diciembre para hacer el trabajo, entonces tampoco es que, bueno. Eso nos habían dicho de la organización, que digamos, extendiéramos el tiempo también del trabajo final, que va a ser creo que hasta diciembre o principio del año que viene. Así que de eso también tenemos tiempo, vamos a tener tiempo. Bien. Bueno, nos estamos encontrando entonces, ¿sí? Fue un gusto para nosotros también. Igualmente. Chao. Chao. Paula parecía como profesora también. No te escucho.